dentro de la reforma electoral, una de las cuestiones más polémicas es la creación de una autoridad nacional que organice todos los procesos electorales en el país. Y para discutir sobre este tema, para debatir, me da mucho gusto recibir hoy en este estudio a Marco Baños. Marco, Pepe, gracias. Muy buenas noches, gracias. Usted lo conoce, Marco Baños, consejero electoral del Instituto Federal Electoral. Y me acompaña también Javier Santiago. Javier, gracias. No, al contrario, gracias por la invitación, Pepe. Muy Javier amable. Santiago, usted lo sabe, es académico, pero además fue consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Así que en esta mesa tenemos de entrada ya dos perspectivas que justamente son las que están hoy jugándose dentro de la disputa entre las perspectivas de la Federación y los estados para definir quién organiza los procesos electorales. Y en ese sentido, Marco, arranco y voy directo. ¿Cuál de las dos posiciones, una, digamos, federalista, mantener el control de los procesos locales en los órganos e instituciones locales, o la autoridad nacional que organice todos, abona o nos ofrece un mejor desarrollo democrático en el país? Mira, yo creo esencialmente que los institutos estatales electorales deben preservarse. Soy de la idea de que el régimen electoral mexicano necesita fortalecerse mejorando algunas atribuciones que tiene el Instituto Federal Electoral, pero también creo que hay que potencializar las aportaciones que los institutos estatales electorales y los tribunales locales han conseguido. Cito un detalle que me parece importante. De todas las decisiones que los institutos y los tribunales locales han emitido, ha sido impugnado más o menos el 7% de ese total en los últimos 15 años. De esas impugnaciones, la gran mayoría han sido ratificadas por el Tribunal Electoral Federal, y en los últimos 23 años solamente 2 elecciones de gobernador han sido anuladas, una en Colima y otra en el estado de Tabasco. Para comparar, ¿tienes el dato con el IFE? El IFE ha tenido anulación solamente de 3 elecciones de diputados, una en el proceso electoral de 1991 y 2 en el proceso electoral de 1994, donde fueron anulados también 2 distritos electorales. Así que no hay, como tú puedes observar, una anulación recurrente. Hay algunas elecciones municipales, pero si tomas en cuenta que son más de 2.400 municipios en el país, la verdad es que son marginales las anulaciones que ha hecho el Tribunal Electoral. También se ha dicho mucho que los institutos estatales electorales y los tribunales locales están cooptados por los gobernadores. Si esto fuera cierto, pues entonces no habríamos visto cómo, por ejemplo, en las elecciones del 2010 o en la última elección local de Baja California, las coaliciones que se formaron por ejemplo, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido de Acción Nacional, ganan los candidatos que postulan estas coaliciones. En 2010 en Sinaloa ganó el candidato, digamos, no del partido en el gobierno en ese momento, lo mismo en Oaxaca, lo mismo en el estado de Puebla, por ejemplo, y últimamente en Baja California, como mencionaba, también ganó el candidato postulado por estos partidos políticos. Así que, desde mi perspectiva, si eso fuera cierto, pues sería tanto como decir que los gobernadores podrían hacer prevalecer su influencia, incluidos los niveles del Tribunal Electoral Federal. Eso me parece que no es así. Ese es un argumento, Javier, que ha estado detrás de esta discusión en el asunto de la autonomía, pero hay otro argumento. Y el otro argumento que también se ha manejado es el asunto de los costos. Tenemos un sistema electoral caro en el que, por un lado, tienes Instituto Electoral Federal con delegaciones en todos los estados y además órganos locales que organizan los procesos. ¿Esto nos ayudaría o no a reducir? Contesto tu pregunta, pero antes de contestar tu pregunta haría un comentario de carácter general. Ajá. El problema que estamos enfrentando tiene diversas facetas. O sea, uno político, uno jurídico, uno técnico, desde el punto de vista de lo organizacional y lo administrativo, y financiero. Y creo que el problema que se está presentando es de que no hay un diagnóstico correcto respecto a los costos, respecto a lo político, respecto a lo jurídico, ni tampoco a lo técnico. Entonces, y contesto tu pregunta. Ajá. Creo que lo que está sucediendo es que hay una visión que no se ha percatado, que están demoliendo la institucionalidad electoral de la transición. ¿No se han percatado de eso? Eso es grave. Es grave. Y dentro de este proceso de demolición está el argumento de lo financiero. Ahí, en un cálculo ranchero, pues
el costo electoral de este año equivale al 0.45% del presupuesto federal, local y federal. O sea, ya sumados. Sumados. Para que de manera pacífica disputemos el poder, a mí no me parece elevado, la verdad. ¿Es eso o lo otro? Ajá. Entonces, hay una ruta violenta. Ahora, que va a salir más barato el INE, pues me parece totalmente inconsistente. No hay un solo actor político que haya analizado financieramente el asunto. Yo lo que tengo son muchas preguntas, o varias preguntas. ¿Cuánto va a costar indemnizar a los trabajadores de los institutos electorales y a los consejeros, a todos, y a los magistrados de los tribunales electorales? ¿De qué tamaño tiene que ser el área de fiscalización, la unidad o área o lo que vaya a ser del INE para poder realizar la fiscalización de los partidos, ¿no?, de las elecciones federales y las locales? ¿De qué tamaño tiene que ser además para que sea eficiente, que haga con rapidez, que los partidos demandan que esté la fiscalización? Además, si va a ser causal de nulidad el rebase de topes de gastos de campaña, entonces el dictamen de fiscalización tiene que estar antes de la calificación de la elección. Pues tomo una de tus preguntas y se la traslado a Marco directamente. No sabemos de qué tamaño sería eso porque no está muy claro cuál sería el diseño, pero lo que sí podemos empezar a preguntar es si el IFE tendría el tamaño suficiente como para absorber todas esas funciones. Bueno, en las condiciones actuales no, es un hecho. El Instituto Federal Electoral tendría que ampliar diversas áreas. Javier Santiago tocaba temas cruciales, la fiscalización, por ejemplo. Actualmente la unidad de fiscalización del IFE, para poder revisar el gasto de campañas y el gasto ordinario que tienen los partidos políticos, tiene una estructura con 228 personas. Ajá. Tendríamos, en mi opinión, que triplicar más o menos el tamaño de esa unidad. La dirección jurídica del Instituto Federal Electoral, para poder resolver toda la parte contenciosa de las elecciones federales y locales, denuncias, tendría que crecer sensiblemente. Y hay un detalle que es importante: las estructuras de las delegaciones que tiene actualmente el IFE son estructuras diseñadas para organizar elecciones en el número de los distritos que tiene cada entidad federativa. El Estado de México tiene 40 distritos, actualmente el Distrito Federal tiene 27, pero tendrá 3 menos según la nueva redistritación que aprobará el IFE en breve, y así sucesivamente. Entonces tendrías que pensar en delegaciones que tengan tamaños distintos, que crezcan para poder atender las elecciones de diputados locales, ayuntamientos y los gobernadores. Solo para ponerle un poco de números a esto, el IFE tendría que absorber las elecciones, 4,000 cargos más o menos nuevos a elegirse por parte de una autoridad que los organice centralmente. Eso está actualmente distribuido en los 32 institutos locales y en los 32 tribunales locales. Y eso realmente nos llama la atención, Javier, porque tú seguramente recordarás algunos datos, y si no, Marco, pero lo que ha crecido el instituto, por ejemplo, del 2000, la cantidad de gente que había al que hay hoy en 2012, el crecimiento es notable. 4,000 más. Bueno, 4,000 cargos más a elegir, sí. Pero por ejemplo, el área de fiscalización, Marco comentaba que son 228. Sí, actualmente triplicarlo, pues son más de 600. Y nada más, el asunto, aquí hay un asunto organizacional administrativo, los tramos de control, no es lo mismo coordinar a 228 que un titular de una unidad de estructura que controle de mandos y mandos. Todo eso es costo, que además hay otra cosa: los salarios a nivel federal son superiores a los salarios a nivel local. ¿Cuánto va a costar eso? ¿Cuánto va a costar el jurídico? ¿Cuánto van a tener que crecer las áreas de organización, de capacitación? No hay respuestas. O sea que digamos que si nos pusiéramos a calcular a lo mejor lo que se ahorra con la desaparición de una de las dos estructuras y lo que tiene que crecer la otra, casi se compensaría. Sí, no, yo creo que eso ocurriría de esa manera porque una de las posibilidades con la transformación del IFE a un Instituto Nacional Electoral sería que, por ejemplo, en el ámbito de las entidades federativas,
en lugar que tengas unas delegaciones como las que tienes actualmente, donde solo está permanente el personal profesional del IFE, también los consejeros electorales que fungen solo para el proceso electoral y que no perciben un salario, sino una dieta por cada sesión a la que asisten, ahora se vuelvan permanentes. Claro. Si eso fuera así, en el ámbito de cada entidad federativa podrías tener, por ejemplo, 6 consejeros electorales. Cada uno requeriría su aparato de asesores y las diversas áreas, la de organización, como decía Javier Santiago, la de capacitación, tendrían que crecer para poder atender. Marco Baños, ¿cómo te imaginas que pueda operar el IFE en este nuevo modelo? ¿Y qué va a pasar pues con toda la estructura de los órganos electorales de 32 entidades del país? Mira, tomando en consideración que efectivamente pareciera una decisión tomada, Ajá. pues entonces vas a tener varios problemas enfrente. Primero, porque los calendarios electorales todavía no están sincronizados. Sí se ha respetado la disposición constitucional de que sea el primer domingo del mes de julio, pero no se ha sincronizado a que sea el mismo año. Entonces tú tienes elecciones en 15 estados hoy, en 16 el año que sigue, en 2 el otro, y así te la vas a llevar. Durante un periodo de transición, el que sea 5 o 6 años, el instituto estaría organizando elecciones todos los años. Imagínate esa parte para la gente que trabaja en las áreas centrales del IFE, por un lado. A nivel de las entidades federativas, tú vas a tener aparatos administrativos mucho más grandes sobre los que tendrás que tomar varias decisiones. Primero, asumes el principio de la permanencia con una organización de servicio civil de carrera como la que tiene el IFE, que es junto con el de la Secretaría de Relaciones Exteriores el servicio civil más acreditado. Si tú dices sí, entonces lo que dice Javier Santiago es correcto y el incremento al costo del aparato burocrático será mucho mayor. Siguiente consideración. Acabas de tener elecciones en una cantidad importante de entidades federativas recientes. De ahí han surgido órganos que van a estar constitucionalmente ejerciendo funciones por un periodo específico. ¿Qué vas a hacer en el ámbito de las entidades? ¿Vas a reducir periodos? ¿Vas a ampliar periodos para que se puedan sincronizar correctamente los calendarios electorales? ¿Qué vas a hacer con las geografías electorales? El IFE está por aprobar una nueva geografía electoral en el ámbito federal, pero por ejemplo, para hacer las elecciones locales tendrías que ajustar esa geografía, esa delimitación de los territorios de los distritos electorales con base a la geografía electoral federal. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, las elecciones de diputados de mayoría relativa locales, pues queden metidas dentro de el territorio de esos distritos quede completo dentro de un territorio federal. Imagínate que un distrito local quede mordiendo espacios de varios distritos de carácter federal. Va a ser una locura hacer un esquema de cómputos en esa materia. Ahora imagínate los recuentos cuando vengan las jornadas electorales y tengas que recontar paquetes electorales, porque el sistema electoral mexicano ya tiene avances. El recuento de los paquetes de casilla en los consejos distritales es un avance y fue una respuesta al tema del voto por voto, casilla por casilla. ¿Y de todos los distritos y municipios del país, las protestas en la Ciudad de México? Bueno, claro, te los vas a traer todos acá. Entonces, fíjate, a ver, fíjate lo que nos está escribiendo Javier, ¿tú estás de acuerdo o cómo te lo imaginas? Un IFE mucho más burocratizado y trabajando todo el tiempo, todos los años en procesos electorales diversos. Un aparato burocrático ramificado en las 32 entidades y además los conflictos trasladados al centro. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo crees que va a operar esto? Hay un elemento más. Si los consejeros locales se convierten en permanentes, pues aquí se va a amputar un brazo ciudadano, porque en la actualidad son ciudadanos que cumplen funciones de consejeros en periodo electoral, y si se convierten en permanentes, pues dejarán de ser ciudadanos y se convertirán en servidores públicos. O sea, mayor el crecimiento de los aparatos burocráticos. Del aparato burocrático, pero también la función. El modelo mexicano, creo que esta es una de sus grandes virtudes. Bueno, el que está a punto de desaparecer parece ser que evolucionar. Se puede evolucionar teniendo regresiones, sí, según también la biología, ¿no? Entonces, el asunto es de que hay un aparato administrativo que organiza las elecciones, pero en el proceso electoral hay un núcleo de ciudadanos en los consejos locales, en los consejos distritales y en las casillas, que son ciudadanos. Que además eso le da un aire fresco a la institución y creo que es lo que más ha dado certeza a los procesos electorales. Primero. Segundo, pues yo creo que esto va a ser un poco monstruoso, o sea, o un tanto cuanto gigante, ¿no? O sea, y no olvidemos que entre mayor sea el número de tramos de control,
hay mayores posibilidades de ineficiencia. Pero el asunto de las elecciones. Hagamos de cuenta, elecciones federales, presidente, senador, diputados, gobernador, Congreso local y ayuntamientos. A la hora del recuento, ¿por dónde principiar a hacer el cómputo en la casilla? ¿Cuántas casillas contiguas deberá haber para que pueda llevar a cabo este proceso? ¿Cuántos funcionarios tendrá que haber? ¿No? Entonces, y en caso, Marco planteaba el asunto que en caso de recuento, pues eso va a ser, y además ahora va a haber recuento en todas las elecciones. ¿Sirven entonces los órganos locales para mantener ahí el conflicto político? Bueno, es que eso es algo que parece que los actores políticos no observan o no quieren observar. Y hay otro detalle operativo que hay que ver, Javier, que es la reforma política del año pasado incluyó las candidaturas independientes. ¿no? Entonces, sí, claro. Vamos a ver cuántos candidatos independientes entran a las elecciones. O sea, porque hoy trae 7 partidos nacionales, sí, tiene 25 locales. Sí, es correcto. Más las candidaturas independientes. Pero también hay un detalle. Está pendiente de emitirse la ley de participación ciudadana que debe regular una parte de las candidaturas independientes y la consulta popular. Entonces, imagínate, en una elección... a nivel federal. A nivel federal, en una elección total, tú vas a tener 3 boletas de la elección federal, presidente, diputados, senadores. Vas a tener 3 boletas de la elección local, que son gobernador, ayuntamientos y el Congreso local. Y si adicionalmente hay consulta popular, tendrás la boleta de la consulta, de la pregunta que se haga para efectos de la consulta específica. popular. Entonces tienes todavía un abanico de posibilidades que tienes que revisar, pues para saber cómo vas a definir la logística de una elección de esa naturaleza. Ahora déjenme regresar, en la recta final del programa voy a regresar al argumento político que se está esgrimiendo para ir a esta reforma. A ver, incluso crear esta autoridad nacional para organizar las elecciones y quitarle el control a los estados nos garantiza que haya absoluta autonomía e imparcialidad, que hoy los actores políticos dicen que está en juego por la intervención de los gobernadores en los procesos electorales, ¿sí o no, Marco? A ver, mira, yo soy de esta idea. Acomodemos el artículo 116 para definir un conjunto de normas básicas en la integración de los órganos electorales locales. ¿Quieren mayor confianza? Yo no tengo problema con eso, pero no empecemos desde los partidos a partidizar a los consejeros electorales, primer punto. 2, no partidicemos a través de cuotas el mecanismo de designación de los consejeros electorales y que se haga un ajuste al 116 para poner perfil de los consejeros en el ámbito local, para poner periodos únicos de duración de los encargos. Hoy tienes de 5 años, de 6 años, de 7 años por 2 elecciones, hay de todo. Y le pones ahí las reglas o el procedimiento a través del cual se tienen que sujetar para ser elegidos esos consejeros electorales. Creo que si tú logras mejorar eso, la parte de la confianza se fortalece de manera significativa. Y por último, me parece que es, vuelvo a insistir, difícilmente acreditable en los hechos que los institutos estatales electorales responden a los intereses de los gobernantes. Y hay otro aspecto. A ver, Javier, está diciendo que no le están entrando al fondo y se están quedando con la forma. ¿Pero estás de acuerdo o no? Sí, porque además hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta. El asunto de los requisitos para ser consejeros electorales no se está tocando. Ninguna de las iniciativas lo está tocando de fondo. ¿Por qué? No son 10 años de no haber sido miembro, militante, dirigente, candidato de los partidos. ¿Por qué? ¿Por qué solo lo incrementan el periodo a 4 años? ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? Entonces... estás viendo una contradicción, Javier. Claro, hay una contradicción. Y el otro aspecto que es muy importante, una gran virtud de la democracia es la distribución del poder. Y esa es la virtud fundamental. Ese tema nos va a quedar para el próximo programa, mi querido Javier. Entonces aquí... Se nos va el tiempo, bueno, perdónenme. No nos alcanzó. Vamos a seguir sobre el tema. Gracias a Javier Santiago. Muchas gracias a Marco Maño.